Barbacoas está ubicado en la cuenca media del río Magdalena, en el municipio de Yondó, Antioquia. Sus ciénagas y sus bosques circundantes son posiblemente uno de los mejor conservados de la región y son hábitat de una amplia diversidad de fauna y flora. Igualmente, dan albergue a una gran cantidad de aves migratorias. En el área se encuentra el caserío de Bocas de Barbacoa, donde viven cerca de 90 familias dedicadas a la pesca. Asimismo, se encuentran grandes haciendas ganaderas que ocupan la mayor parte del territorio. Barbacoas representa una de las últimas oportunidades de conservación de un ecosistema único en el mundo, del cual solo sobrevive del 10 al 15% de su extensión original, y que no se encuentra representado en el sistema de áreas protegidas de Colombia. Sin embargo, el rápido avance de la ganadería extensiva y la sobreexplotación de los recursos naturales, en especial la deforestación y la sobrepesca, amenazan seriamente su supervivencia. Por esta razón, la Fundación Biodiversa Colombia ha decidido poner toda su capacidad y su empeño con el objetivo de unir esfuerzos con los propietarios y con la comunidad para salvar las ciénagas y los bosques de barbacoas. La Fundación Biodiversa es una fundación sin ánimo de lucro que se fundó en abril de 2005 y que básicamente está dedicada a la conservación de la naturaleza, del patrimonio natural y cultural colombiano. Y ha logrado, digamos, conformar un equipo de 20 profesionales en diferentes disciplinas. Y este equipo se ha, digamos, enfocado principalmente a ecosistemas y a especies amenazadas en todo el territorio nacional. Hablando con el municipio de Yondó y con Corantioquia, salió la posibilidad de hacer la actualización del plan de manejo que ya existía, que había realizado la Corporación Montañas en 2003. Lo que pensamos es que una buena forma de actualizar el plan de manejo era llamar a muchos expertos aliados de la Fundación en distintos campos y hacer una verdadera caracterización que hasta el momento nunca se había hecho. Y esto nos permite hacer una propuesta preliminar de qué área sería importante declarar como una reserva regional. La jornada del trabajo herpetológico pues intenta abarcar como los dos grandes picos de actividad que tienen estos animales. Entonces, lo que uno hace es ir caminando muy lentamente y revisando la vegetación, las hojas, las ramas, donde están los animales. Y en la hojarasca, cuando llegues, por ejemplo, cuando se acumula, vas moviendo suavecito y ahí busca uno lagartijos brillantes, café brillante, como haz de cuenta del color como de una chocolatina. ¿Lo ven? Yo no. Ellos suelen poner en oquedades donde la temperatura es más fresca. Esa era la lagartija de los huevos. Esta es la hembra del lagartico de cabeza roja. Entonces casi suelen estar en parejas. Esta es otra especie típica de los bordes, ya es de otra familia, la familia Polycrotida. Esta es la especie Anolis auratus, que vive en el borde, en arbustos. Rafa lo que está haciendo es tomando unos datos, como por ejemplo la coloración. Entonces uno le anota el nombre de la especie, en este caso, que ya la conocemos, es Anolis auratus.
la fecha en que lo colectó y algunos datos de historia natural. Al cap, que es alto de la cabeza, 4.2. Bueno, yo trabajo con mamíferos en general, digamos que tendría la capacidad como de muestrear mamíferos pequeños, medianos y grandes y murciélagos. Pero solamente estoy atrapando, capturando murciélagos. Y dentro de los murciélagos que he colectado, las especies que he capturado son especies comunes, abundantes y típicas de bosques de tierras bajas. Pero digamos que lo interesante es que bueno, hemos encontrado especies frugívoras que en el caso, por ejemplo, de este tipo de paisajes que está fragmentado, es decir, que los bosques están separados o aislados, son importantes porque pueden ayudar en la promoción de la dispersión de semillas. Entonces sería como un animal que puede funcionar como vector donde transporta semillas de un lugar a otro, entonces podría promover la regeneración, digamos, del bosque. Yo no lo he visto, pero se supone que está el manatí, que es una especie vulnerable, pero debido a que el estado de las demás ciénagas no es tan bueno, pues ha desaparecido en la mayoría de las ciénagas, porque es un bicho que necesita unas condiciones de agua buenas, de plantas también, porque como es un herbívoro, entonces se alimenta de ciertas plantas que generalmente en las ciénagas que son transformadas ya no se encuentran. También digamos que se han registrado mamíferos grandes y felinos como el jaguar y el puma en los bosques cercanos a la ciénaga. Entonces eso es importante porque cuando uno observa la mayoría de los bosques que antes existían en el Valle del Magdalena han sido deforestados, quedan muy pocos relictos de bosque en donde estas especies grandes pues se pueden conservar. El muestreo de aves lo estamos haciendo en las horas de la mañana, desde que sale el sol hasta aproximadamente las 11 de la mañana, y por la tarde desde las 3 a las 6 de la tarde, y estos son los picos de mayor actividad de las aves. Durante estos momentos que estamos muestreando nos dedicamos a hacer observaciones y grabaciones que posteriormente van a ser almacenadas en el banco de sonidos del Instituto Humboldt. Hasta ahora hemos visto 150 especies y con lo que hagamos con el banco de sonidos aumentará el número. En esta salida hemos encontrado algunas especies importantes para ser utilizadas como objetos de conservación, ya que algunas de estas han sido catalogadas a nivel mundial con algún grado de amenaza. Entre estas encontramos al chavarrí, que es una especie que habita en las ciénagas principalmente, a la pava colombiana, que también las ciénagas hacen parte importante de su distribución. Es necesario profundizar en las caracterizaciones en esta zona porque por el estado de conservación de los bosques es muy probable que alberguen especies que están críticamente amenazadas, como por ejemplo el paujil de pico azul, del grupo de los barbudos y del grupo de los atrapamoscas. Estamos mirando qué hay, qué cosas endémicas que hay que proteger, como un reconocimiento general de la flora y la fauna. Hacer una caracterización de la zona, o sea, dar unos datos gruesos de los diferentes grupos. Levántalo, pero más hacia atrás. Es muy demorado porque uno mata por mata y pues en toda esta zona seguramente hay 1500 especies o más de plantas, entonces toca ir 1500 veces una a una. Aquí uno es como la primera caracterización. Me toca mirar mata por mata qué hay en el sitio y pues ahí
También la idea es dejar un registro fotográfico. Ellos recogen muchas plantas, las ponen en costales, las secan, las prensan. No le sirve a uno para saber cómo es la especie en otro sitio, si morfológicamente es diferente, o para tener un registro de esa especie en otro sitio. Entonces les tomo una foto también por debajo. Esa foto es muy buena para compararla con ejemplares prensados y secos. Con esa información, digamos, lo que vamos a hacer es actualizar el plan de manejo que hay hoy en día para la ciénaga, pero para hacer cosas más puntuales de los bosques sí efectivamente habrá que hacer una caracterización más detallada. Estos bosques son los últimos relictos de bosque del Magdalena Medio. Son unos bosques, por lo menos el de Javas, unos bosques muy bien conservados. De esas especies que en la región están en vía de extinción, uno encuentra aquí cedro, abarco. Básicamente las plantas están en peligro por dos cosas, porque su hábitat se está reduciendo o porque tienen una presión muy alta. Y esas que tienen una presión normalmente son las maderas finas. Lo que más limitaría la recuperación de los ecosistemas o cuánto pueden aguantar es que estemos molestando, cortando y deforestando. Las primeras cosas que hay que hacer es llegar a acuerdos con los dueños, con los propietarios, de detener la deforestación. Nos ha tomado mucho tiempo contactar a los que ya hemos contactado, pero hemos visto que finalmente cuando logramos llegar a ellos son bastante abiertos, bastante sensatos y están muy de acuerdo con lo que queremos hacer. Uno de nuestros objetivos es poderles mostrar, mire, estas maravillas son las que existen en sus tierras, que esperamos pues que eso también les ayude a generar conciencia. Es por un lado concientización y por el otro lado negociación y búsqueda de incentivos pues para que ellos también se involucren. Generalmente lo que pasa es que los bosques que existen es los que falta por tumbar. Que ellos entiendan que un bosque no es solamente lo que les está impidiendo tener más vacas, sino que los bosques son importantes y su existencia es importante para el clima local y global. Pues se sé que esta ciénaga ellos no tienen con qué darle agua a sus vacas y pues el clima se deseca, los potreros se erosionan. El bosque además permite pues que estas inundaciones que estamos viendo hoy en día no ocurran. Ellos también se afectan cuando un bosque desaparece. Digamos, en esta época tienen la mitad de los potreros bajo el agua. El siguiente paso es recuperar los bordes de la ciénaga. Lo que podría uno soñar un poco es una Colombia donde hubiera esos mismos potreros, pero todos los cursos de agua sí fueran cedidos a la naturaleza y que las cercas estuvieran sembradas con árboles, formando corredores y cercas vivas. O sea, si ya eso se hiciera en Colombia sería un avance enorme. La idea es que este paisaje, como lo vemos acá, que es las laderas peladas y digamos pues todos los suelos y todas las montañitas erosionadas y sin nada de cobertura vegetal, lo transformemos pues en colaboración con los dueños a pastizales arbolados donde las vacas puedan estar mejor y donde se pueda reforestar los bordes de las ciénagas pues para protegerlas. Al mismo tiempo buscando con la comunidad de pescadores hacer un plan de manejo del recurso pesquero. Es una de las pocas ciénagas donde todavía pueden pescar bastante bien los pescadores. Hay veces que comemos 300, 100, 80, ¿sí? Como que se convierte en un relicto de lo que fueron las demás ciénagas que ya están degradadas. El complejo cenagoso y sus bosques circundantes tienen una serie de especies que prácticamente ya no existen en esta región. Hemos confirmado que este es un sitio muy importante. Especies como el pato real, que es una especie digamos emblemática para la conservación. Nos confirmaron, por ejemplo, de reptiles, que este sitio tiene una población al parecer bastante abundante, silvestre, de tortuga morrocoy, que es una tortuga de tierra firme que vive en los bosques
y que ya prácticamente no se encuentra en ningún lugar del país en estado silvestre. Una de las principales prioridades es nosotros comprar nuestra zona de reserva para poder tener una base para trabajar acá. Pues lo ideal es que podamos tener una estación acá donde podamos quedarnos, trabajar, hacer investigación no solamente para nosotros, sino para las corporaciones, para universidades, institutos de investigación, otras ONGs y pues en general para la gente. La Ciénaga de Barbacoa y su bosque circundante pues es una joya que está por descubrir y que hay que proteger lo más rápido posible porque de acuerdo con nuestros estudios podrían no quedarle más de 15 o 20 años de vida al bosque que aún queda en pie. Entonces eso es precisamente lo que queremos evitar.